Ella presionó al vaquero todas las noches, hasta que el agotado ranchero finalmente tomó medidas drásticas. El viento barría la llanura con un rugido frío que hacía crujir las vigas de la cabaña. La nieve, húmeda y pegajosa, se amontonaba en los techos y alrededor de las puertas, recordándole a cualquiera que la frontera no perdonaba la debilidad. El rancho estaba vacío, salvo por él, un hombre que había aprendido a hablar poco, a moverse lento y seguro, a sostener la soledad como un viejo amigo que nunca traicionaba. Sus manos estaban agrietadas, la piel curtida por años de sol y madera, y sus ojos mostraban la línea de un pasado pesado, sin necesidad de palabras. Ella apareció como una sombra al filo de la tormenta. No había anunciado su llegada, ni se esperaba que alguien cruzara ese desierto en medio de enero. Se apoyaba en un bastón improvisado, un brazo vendado colgando con cuidado, los ojos encendidos de una determinación que no cabía en la fragilidad de su cuerpo. No era el tipo de mujer que pedía ayuda, la frontera no daba tiempo a ruegos. Pero la nieve y el frío habían hecho que el orgullo cediera, y la necesidad la había llevado hasta su puerta. Él la observó desde la ventana, sin abrir todavía. La respiración de ella se mezclaba con el humo de su propio calor, cada paso que daba sobre la nieve le recordaba que cualquier movimiento errado podía ser fatal. Cuando finalmente giró el picaporte, no dijo nada. La puerta se abrió con un quejido, y ella entró, dejando que la puerta golpeara tras de sí. Se quedó en la entrada, evaluando, midiendo la distancia. No había miedo. Solo cálculo. Y algo que él no sabía cómo interpretar, desafío. Está herida, dijo él, por fin, la voz rasposa, sin pedir permiso. Era más declaración que pregunta. Ella no replicó. Simplemente asentó, dejando que el frío siguiera en su cuerpo hasta que él la acercó a la chimenea. Sus manos buscaron el calor, sus ojos, la seguridad que no podía dar la nieve afuera. El silencio llenó la cabaña, denso como la madera vieja que los rodeaba. Él no preguntó su nombre. Ella no ofreció explicación. La frontera había enseñado a ambos que las palabras podían ser presas inútiles frente a la supervivencia. Las primeras noches fueron las más difíciles. Cada crujido del techo, cada ráfaga que azotaba las ventanas, se convertía en alerta. Ella se movía con cuidado, consciente de su brazo lastimado, él lo seguía con la mirada, ajustando su posición para no invadirla, aunque el calor que emanaba del fuego parecía insuficiente para calmar la tensión que ambos sentían. Dormir era casi imposible. Cada vez que ella giraba en la cama improvisada sobre mantas raídas, él sentía la presión de su proximidad. No había deseo, no todavía. Solo un instinto antiguo y silencioso de mantenerla con vida. Pero ella no cedía. Por las noches, se levantaba con dolor y buscaba compañía, apoyo, algo que él no estaba seguro de poder dar sin quebrar la línea que había aprendido a mantener, la distancia emocional que protegía la supervivencia. A veces lo tocaba accidentalmente, otras, deliberadamente. Él permanecía rígido, respirando lento, recordándose que no podía dejar que la cercanía se convirtiera en indulgencia. La frontera no perdona la debilidad. No suya, ni de ella. Un día, mientras él reparaba la cerca del corral, ella apareció cargando leña, con el brazo todavía vendado. No necesitaba ayuda, pero aceptaba la presencia silenciosa de su compañía. Cada gesto era una prueba, cómo manejaba el hacha, cómo doblaba la espalda bajo el peso de la madera, cómo mantenía la mirada firme cuando él pasaba cerca. Él sentía que cada acción suya era un desafío, no de rebeldía, sino de supervivencia. Quería comprobar si él podía, si él quería, si ella podría confiar. Y él, incapaz de hablar de esas cosas, respondía con actos, un paso más cerca, un bloque de madera pasado sin palabras, un gesto mínimo para evitar que cayera en la nieve. El agotamiento comenzó a notarse. La noche más larga llegó cuando la tormenta cerró la llanura como un puño. La nieve golpeaba los cristales con fuerza, y la chimenea apenas podía calentar la cabaña. Ella se movía inquieta, respirando con dificultad,
presionando su proximidad con insistencia. Él la miró, conteniendo un impulso que había mantenido a raya por semanas. Cada fibra de su cuerpo le decía que debía retirarse, que debía mantener la línea, pero el instinto de responsabilidad se sobrepuso, no podía dejar que la tormenta la venciera. Esa noche, finalmente tomó medidas. Sin palabras, la guió hacia la cama improvisada y ajustó las mantas alrededor de ella. Sus manos tocaron la suya accidentalmente, y ella no se apartó. No hubo palabras, no hubo disculpas. Solo un silencio lleno de tensión, de reconocimiento mutuo. Él cuidaría de ella, pero a su manera, sin ceder a impulsos, sin perder la compostura que la frontera exigía. La presión de sus noches, su insistencia, habían empujado al ranchero a un límite que solo la necesidad podía romper. Y en esa ruptura contenida, ambos entendieron algo esencial: en el desierto, la supervivencia no se regala, se gana, con paciencia, con vigilancia, con actos que hablan más que la lengua. Cuando finalmente la tormenta pasó, la nieve aplacó su furia y la luz de la mañana iluminó la cabaña, ella seguía allí, envuelta en mantas. Él la miró desde la puerta de la chimenea, observando cada respiración, cada movimiento. La tensión no se había disipado, solo había cambiado de forma. Ahora estaba contenida, expectante, como el horizonte bajo la nieve, silenciosa, distante, pero prometiendo que algo debía ocurrir para romperla. Él sabía que esto no era el final. Solo era el inicio de una frontera aún más difícil: coexistir sin perder la cabeza, sin ceder al deseo, sin dejar que la soledad destruyera lo que apenas comenzaba a construirse. El aire olía a madera húmeda y a nieve derretida. Afuera, la llanura permanecía blanca, silenciosa, eterna. Dentro, dos cuerpos compartían espacio sin palabras, midiendo cada respiración, cada gesto. Ella presionaba. Él resistía. Y en esa resistencia contenida, la historia apenas empezaba. Ninguno de los dos podía predecir lo que vendría, pero ambos sentían, con cada mirada, que la frontera no era solo nieve y viento. Era un desafío de voluntad, de silencio y de responsabilidad. El sol cayó tras las colinas. La cabaña se llenó de sombras largas y quietas. La tensión se espesó, y él entendió que, para sobrevivir juntos, necesitarían más que resistencia. Necesitarían confianza. Y la confianza, en el desierto, se gana gota a gota, en silencio, y con actos que pesan más que cualquier palabra. Cuando la noche volvió, la cabaña estaba en calma solo en apariencia. Bajo la superficie, la presión persistía, como un hilo invisible entre ellos. Y él sabía, sin pronunciarlo, que la frontera no permitiría treguas fáciles. Ella no cedería, y él tampoco. Hasta que uno de los dos tomara medidas definitivas. Y en ese pensamiento, mientras el viento aullaba afuera, el ranchero comprendió que la primera decisión verdaderamente drástica de su vida estaba por llegar. Los días posteriores a la tormenta no trajeron alivio, solo un silencio más pesado que la nieve que cubría la llanura. La cabaña, de madera oscura y techos bajos, olía a humo, a madera quemada y a piel ligeramente sudada por el esfuerzo de moverse entre frío y tareas. Ella había pasado la primera noche cubierta de mantas, quieta, observando cada gesto de él con ojos cautelosos. Él, a su vez, mantenía la distancia que la frontera le había enseñado a guardar, cada paso, cada palabra, cuidadosamente medida, como si hablar demasiado pudiera romper la precaria seguridad que los unía. Él comenzó a delegarle tareas pequeñas, no por condescendencia, sino por necesidad. La nieve había dañado las cercas del corral, y la leña comenzaba a escasear. Él no podía cargar todo solo, ella podía, aunque su brazo aún doliera y su paso fuera más lento. La observó tomar el hacha, levantar los troncos y colocarlos en la pila, el cuerpo firme pese a la fragilidad aparente. No hubo elogios, no hubo agradecimientos. Solo reconocimiento silencioso. Cada gesto suyo decía: puedes hacerlo, y lo haces bien. Por la mañana, mientras él revisaba el ganado, ella lo acompañaba en silencio.
Caminaban a paso lento, con la nieve hasta las rodillas, respirando el aire cortante. La tensión entre ellos no disminuía, simplemente cambiaba de forma. Ella ya no presionaba con insistencia física, sino con presencia constante, una prueba silenciosa de resistencia, de paciencia. Él aceptaba su compañía, pero mantenía la mirada fija en el horizonte, vigilando cada movimiento, cada sombra que pudiera significar peligro. En la frontera, la vigilancia era tanto un acto de cuidado como de supervivencia. Las conversaciones eran escasas, y cuando ocurrían, se reducían a lo necesario, como alimentar el ganado, como reparar la cerca, como proteger la cabaña de la tormenta que aún rondaba en los picos lejanos. No había frivolidad, no había risas fáciles. Cada palabra tenía peso, y cada silencio estaba cargado de significado. Ella aprendió rápido que él medía la distancia emocional como un arma, y él entendió que ella podía sostener su propia dignidad incluso cuando dependía de él para sobrevivir. La línea entre dependencia y autonomía se volvía delgada, pero ambos la reconocían sin nombrarla. Una tarde, mientras reparaban el cercado, la nieve comenzó a caer con fuerza nuevamente. Él le ofreció un refugio improvisado bajo la techumbre del cobertizo, y ella aceptó, sin mostrar molestia ni miedo. Observaba cómo él trabajaba, cómo sus manos golpeaban los clavos con precisión, cómo cada gesto era medido, como si cada movimiento contara más que cualquier palabra. El sol estaba oculto tras nubes grises, y la luz que penetraba entre los troncos era pálida, casi espectral. En ese silencio compartido, algo comenzó a cambiar. La presencia constante de ella dejó de ser una intrusión, empezó a ser un apoyo, aunque ambos guardaban sus límites con firmeza. A veces, él la sorprendía observando sus manos mientras trabajaba, o sus hombros tensos bajo el peso de la leña. Ella no hablaba de lo que veía, y él no preguntaba. Todo se mantenía bajo la presión del silencio, en la tensión de cuerpos que coexistían sin invadirse, aprendiendo los límites del otro con la paciencia que solo la soledad extrema podía enseñar. Ella comenzaba a confiar en que él no la abandonaría, y él, en su forma silenciosa, comenzaba a notar que la cabaña no se sentía tan vacía con ella allí. El invierno avanzaba, y con él, nuevas amenazas. Un grupo de forajidos pasó cerca del rancho, siguiendo rumores de ganado débil y cabañas aisladas. Él los detectó a tiempo, con movimientos medidos y pasos silenciosos. Ella se quedó junto a la ventana, observando cómo él tomaba decisiones rápidas sin pronunciar palabra, recogía el rifle, cerraba las puertas, aseguraba los caballos. La tensión entre ellos se intensificó, pero no hubo miedo mostrado. Ella comprendió, sin necesidad de explicación, que en la frontera la protección no era un acto de afecto, sino de obligación y estrategia. La amenaza externa fortaleció la frágil confianza que comenzaba a formarse, la supervivencia no podía depender de emociones, pero sí de lealtad mutua. Las noches continuaban siendo largas. La cabaña se llenaba del crujido de la madera, del viento golpeando los cristales, de la respiración contenida de ambos. A veces, ella se movía cerca de él, buscando calor, buscando seguridad, sin decirlo. Él permanecía rígido, observando, midiendo, recordando la lección que la tormenta les había enseñado: no se trata de deseo, se trata de responsabilidad. Pero poco a poco, los límites se volvieron más flexibles. Sus manos se rozaban accidentalmente al pasar la leña, y él no se apartaba, su mirada se cruzaba con la de ella durante las tareas, y un entendimiento silencioso crecía, más fuerte que cualquier palabra. Hubo un día en que él la encontró intentando reparar un techo caído por la nieve. El brazo vendado apenas le permitía levantar los tablones. Él se acercó, y sin hablar, tomó uno de los tablones y lo colocó a su lado. Sus manos se tocaron en el esfuerzo compartido. Ella no apartó la mirada, y él comprendió que su presencia ya no era un peso ni una interrupción, era colaboración. La frontera les enseñaba a sobrevivir con acciones, no con discursos, y en esa pequeña rutina diaria, una confianza cautelosa comenzó a crecer. El hambre y el frío se convirtieron en aliados silenciosos de su cercanía.
Compartían la preparación de alimentos, ajustando la estufa de leña, cortando carne, guardando la nieve derretida como agua. Cada tarea era un acto de cooperación, un recordatorio de que la frontera no toleraba egoísmo ni descuido. Ella no pedía más de lo que necesitaba, él no daba más de lo que podía. Y aún así, en la simplicidad de esas rutinas, se formó un vínculo que ninguno de los dos podía nombrar, pero que se sentía tan tangible como el hielo en sus manos. Un día, mientras ella recolectaba agua del arroyo cercano, resbaló y cayó en el hielo. Él llegó antes de que el frío pudiera llevársela. No hubo palabras, solo la fuerza silenciosa con la que la levantó, la presión firme de sus manos, el contacto breve y medido que le devolvió seguridad. Ella no se apartó, al contrario, se mantuvo firme, comprendiendo que esa acción no era invasión, sino responsabilidad. La frontera había enseñado que la proximidad física podía ser peligrosa, pero necesaria para la supervivencia. Ese momento selló algo en su relación, la confianza ya no era opcional, era vital. Con cada amenaza, cada esfuerzo compartido, cada toque accidental, la tensión disminuía y se transformaba en respeto mutuo. Ella entendía que él no estaba allí para ceder al deseo, sino para mantenerla viva. Él comprendía que ella no estaba allí para desafiarlo, sino para demostrar que podía sostenerse sola y aún así aceptar ayuda cuando era imprescindible. El espacio entre ambos se llenó de actos más que de palabras, de miradas que decían lo que el viento y la nieve nunca podrían decir. Llegó un crepúsculo en que la nieve comenzó a ceder, dejando ver la tierra húmeda y oscura debajo. La luz rojiza del sol reflejaba sobre la cabaña y la llanura, bañando sus cuerpos en un tono cálido que contrastaba con el frío persistente. Ella se sentó cerca del fuego, observando cómo él preparaba la cena. Él la miró, brevemente, y vio la calma en sus ojos. No había risas, no había gestos románticos, solo una tregua silenciosa entre dos sobrevivientes que aprendían a coexistir. La presión de las noches pasadas, la insistencia que había rozado su paciencia, se había transformado en un entendimiento más profundo, la supervivencia compartida podía convertirse en cercanía sin perder dignidad ni límites. Cuando la noche cayó, la cabaña estaba quieta, iluminada únicamente por el fuego y las sombras alargadas de la madera. Ella se movió cerca de él, tomando una manta adicional, y se sentó sin decir palabra. Él continuó trabajando con su cuchillo, cortando carne para la cena, pero no retiró su presencia. La cercanía ya no era incómoda, era aceptada, incluso necesaria. Cada movimiento, cada acción, había tejido un hilo de confianza que ni la tormenta ni la nieve podrían romper fácilmente. Antes de dormir, él revisó las puertas y cerraduras, mientras ella acomodaba las mantas en el suelo. No hubo palabras de afecto ni promesas, no eran necesarias. La confianza se había ganado en silencio, en actos discretos de cuidado y vigilancia mutua. Ambos sabían que la frontera no daba espacio a indulgencias, que cada decisión debía tomarse con peso, con consideración, con respeto. Y en esa quietud compartida, ambos comenzaron a comprender que la soledad que habían llevado durante años podía, quizás, ser mitigada, no por amor declarado, sino por la simple certeza de que alguien más vigilaba el fuego y la puerta, alguien más sostenía el peso de la supervivencia. Cuando finalmente se acostaron, el calor de las mantas y la proximidad contenida de sus cuerpos ofrecían una tregua silenciosa. Ninguno de los dos hablaba, no era necesario. La confianza se había tejido en semanas de presión, de gestos pequeños, de miradas y silencios. Ella había dejado de presionar con insistencia, él había dejado de resistir con rigidez. La frontera, que había comenzado como una prueba de límites, se estaba transformando en un espacio donde la coexistencia podía existir, medida, calculada, pero genuina. La nieve continuaba cayendo afuera, lenta y constante. Los animales dormían en los corrales, la cabaña se llenaba del murmullo del fuego y del crujido de la madera. La tensión no había desaparecido, simplemente había cambiado de forma. Ahora era confianza contenida, respeto silencioso, cuidado medido.
Ambos sabían que la frontera aún podía arrebatarlo todo, pero también sabían que, por primera vez en mucho tiempo, no tendrían que enfrentarla solos. El amanecer prometía otra jornada de trabajo y supervivencia, otra prueba de paciencia y resistencia. Pero dentro de la cabaña, en ese pequeño espacio apartado del mundo, dos cuerpos compartían la rutina y la vigilia, aprendiendo, lentamente, que coexistir podía ser más fuerte que cualquier tormenta. Y en ese aprendizaje, la frontera, con toda su dureza, comenzaba a mostrarles algo que ningún frío ni aislamiento había logrado antes, que la confianza, aunque lenta y precaria, podía sobrevivir incluso entre los restos de la nieve más dura y la soledad más larga. El amanecer llegó con un frío cortante que penetraba las mantas y se colaba por las rendijas de la cabaña. La nieve todavía cubría gran parte del terreno, pero los caminos que habían abierto con esfuerzo comenzaban a aparecer, líneas oscuras sobre el blanco que señalaban movimiento y vida. Ella ya no necesitaba apoyo para caminar, el brazo vendado estaba casi inmóvil, pero firme. Cada paso era cuidadoso, seguro, y él lo notaba sin necesidad de palabras. La rutina que habían construido era frágil, como hielo fino sobre agua profunda, pero sólida a fuerza de días compartidos, de actos de cuidado silenciosos, de respeto por la dignidad del otro. El peligro llegó antes de que pudieran anticiparlo. Un grupo de hombres armados, forasteros con rostro duro y malas intenciones, apareció en la llanura. No había ley que interviniera, el aislamiento del rancho significaba que cualquier amenaza debía ser enfrentada con ingenio y fuerza propia. Él lo percibió primero, mirando desde la colina que dominaba el corral. Su mano rozó el rifle, sus dedos tensos, la mandíbula apretada. Ella lo observó desde la ventana, sin miedo, solo con la calma que daba el conocimiento de que él estaba preparado, de que cada movimiento suyo estaba calculado para protegerla. Debemos quedarnos dentro, dijo él, firme, sin buscar discusión. Ella asintió, reconociendo la autoridad silenciosa que no pedía aceptación, simplemente imponía realidad. El grupo de hombres se acercó lentamente, con voces bajas y risas que resonaban en el viento frío. Él sabía que no había posibilidad de diálogo, el único lenguaje que comprendían era la fuerza contenida y la amenaza de consecuencias rápidas. Movió a ella hacia la zona más segura de la cabaña, colocando su cuerpo como barrera natural, la mano apoyada ligeramente sobre la suya, no en posesión, sino en advertencia, no te muevas, confía. Ella entendió, y su mirada le devolvió la seguridad silenciosa de quien acepta la protección sin ceder autonomía. Durante horas, la tensión creció, palpable como el hielo sobre el arroyo. Ellos no hablaban, cada respiración era medida, cada movimiento estudiado. Él ajustaba la posición del rifle, revisaba las trampas alrededor del corral, aseguraba la cabaña, mientras ella observaba, lista para actuar si era necesario. La presión era extrema, pero no había prisa, no había descuido. Cada acto era responsabilidad pura, nada de impulso. El primer enfrentamiento ocurrió cuando uno de los forasteros intentó acercarse al corral. Él disparó un tiro al aire, suficiente para advertir, no para matar. El ruido retumbó en la llanura, y ella sintió como su cuerpo se tensaba junto al suyo. No hubo palabras, la proximidad era suficiente. La frontera había enseñado que, a veces, la acción más decisiva no era violencia, sino control del espacio y presencia de fuerza. Ella comprendió que podía confiar, pero que aún debía estar alerta. La cooperación mutua no eliminaba el peligro, solo aumentaba sus posibilidades de sobrevivir juntos. Cuando los hombres se retiraron temporalmente, la cabaña quedó en un silencio más pesado que antes. Ella se sentó junto al fuego, observando cómo él revisaba cada ventana, cada puerta, asegurándose de que no quedara ningún punto vulnerable. No hubo elogios, no hubo palabras suaves, solo un entendimiento tácito, la supervivencia se ganaba con vigilancia y atención constante. Ella se inclinó hacia él discretamente, buscando la cercanía que los actos de la tormenta y el invierno habían hecho aceptable. Él no retiró la mano, simplemente permaneció allí, un muro silencioso que no exigía más que la calma y la cooperación.
Ese mismo día, mientras reparaban la cerca dañada por la nieve, la tensión entre ellos cambió de forma. El peligro había recordado a ambos que la frontera no perdona errores, y la cercanía física, que antes era cautelosa, comenzó a adquirir un matiz distinto. Sus manos se rozaban al pasar los tablones, y ninguno de los dos se apartaba. Ella ya no presionaba de manera insistente, él ya no resistía con rigidez. Cada roce era medido, contenido, pero cargado de significado, una promesa silenciosa de cuidado, de vigilancia compartida, de protección mutua. La noche llegó con un cielo despejado y frío. La luna reflejaba la nieve como un espejo helado, y los dos permanecieron cerca del fuego, preparando la cena en un silencio cómodo, aunque cargado de tensión contenida. Ella rompió la quietud con un gesto casi imperceptible, colocó su mano junto a la suya mientras cortaban carne. Él no apartó la mano, simplemente ajustó su posición para sostenerla sin invadirla, sin presión. Fue un acto simple, pero suficiente para cambiar la naturaleza de su relación. La frontera, con toda su dureza, había forzado la primera intimidad real, contacto físico consentido, silencioso, respetuoso, sin palabras ni promesas vacías. Con cada hora que pasaba, la confianza se profundizaba. Ella comenzó a hablar de su pasado, no en detalle, sino con insinuaciones que él comprendía por sus gestos y miradas, años de soledad, heridas que habían dejado cicatrices visibles e invisibles, decisiones difíciles que la habían llevado hasta esa cabaña. Él escuchaba, no con palabras, sino con atención plena, cada gesto suyo, cada cambio en la respiración, cada tensión en los hombros. No la consolaba, simplemente estaba allí, firme, constante, un soporte silencioso que no exigía más de lo que ella podía dar. El riesgo aumentó cuando los forasteros regresaron al día siguiente, más audaces y mejor armados. Él decidió que debían mover al ganado y reforzar la cabaña. Cada acción estaba calculada, cada movimiento medido. Ella ayudó, llevando agua, colocando tablones, cargando lo que podía. La presión era intensa, pero la cooperación había alcanzado un punto donde la confianza se manifestaba en la acción, cada gesto era un acuerdo tácito de que ambos podían depender el uno del otro, incluso bajo amenaza. Durante una pausa, mientras ambos observaban el horizonte cubierto de nieve, ella habló suavemente, con una voz apenas audible: «No puedo imaginar que alguien más se quede aquí, contigo». Él la miró, sus ojos fijos en los suyos. No hubo respuesta inmediata, no era necesaria. La afirmación contenía algo que las palabras no podían sostener: miedo, necesidad, deseo de permanencia, pero con dignidad. Él simplemente asintió con un leve movimiento de cabeza, manteniendo la compostura que la frontera exigía. La intimidad que se había ganado no era romántica, sino fundamental, el reconocimiento de que ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder su autonomía, pero tampoco a enfrentarse solo a la frontera. La noche siguiente fue la más larga. La cabaña estaba rodeada por el viento, la nieve golpeaba con fuerza, y ambos permanecieron cerca del fuego, cada uno en su lado de las mantas, pero tan próximos que podían sentir la respiración del otro. Finalmente, ella se movió hacia él, buscando calor y seguridad, y él la sostuvo con suavidad, sin palabras, sin urgencia, solo como acto de protección. Fue la primera vez que la cercanía física dejó de ser accidente o necesidad inmediata, era elección mutua, silenciosa y ganada a través de semanas de tensión, trabajo compartido y vigilancia constante. El amanecer llegó con un silencio absoluto. La nieve brillaba bajo la luz pálida, y los forasteros habían desaparecido por el momento. Dentro de la cabaña, el calor de sus cuerpos compartidos y el tacto contenido se convirtieron en un recordatorio silencioso de lo que habían logrado: sobrevivir, coexistir, confiar. La frontera no había cambiado, seguía siendo dura, implacable, pero dentro de la cabaña, por primera vez, la elección había sido suya. Ella había elegido quedarse, él había elegido sostenerla, y la intimidad que surgió de esa elección era real, medida y profundamente ganada.
Sin palabras, ambos comprendieron que la frontera no permitía indulgencias, pero sí ofrecía recompensas a quienes podían manejar el silencio, la vigilancia y la cooperación. La tensión se transformó en respeto, el respeto en confianza, y la confianza en algo más cercano a la seguridad mutua. Nadie prometía amor, nadie lo necesitaba todavía. La elección, en ese espacio aislado, había sido suficiente para consolidar un vínculo que la frontera no podía romper fácilmente. Cuando el día avanzó, ambos volvieron a sus tareas, cada uno respetando la autonomía del otro, pero conscientes de la cercanía que la noche anterior había sellado. Cada gesto era un recordatorio de lo que habían decidido sin pronunciar palabras: coexistir, confiar, proteger, mantenerse firmes en la adversidad. La intimidad, contenida y medida, se había ganado, y la frontera, con toda su crudeza, había forjado un vínculo que iba más allá de la supervivencia básica. El atardecer llegó con un cielo teñido de rojo y violeta. Afuera, la llanura se extendía infinita, silenciosa, pero dentro, la cabaña era un refugio de entendimiento y elección. La frontera seguía siendo implacable, y los forasteros podían volver en cualquier momento. Pero allí, en el calor contenido del fuego y la cercanía medida, ambos sabían que la decisión más importante ya había sido tomada, no estaban solos, y la elección de permanecer juntos, aunque silenciosa, era tan fuerte como cualquier muro de madera o trampa colocada alrededor del rancho. Y mientras la noche cerraba el horizonte, con el viento golpeando las ventanas y la nieve cubriendo la tierra, el ranchero y la mujer se quedaron cerca del fuego, respirando juntos en silencio. La frontera había enseñado que cada acto, cada elección, cada gesto podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Aquella noche, la diferencia fue la confianza compartida, la intimidad medida y la elección de permanecer uno al lado del otro, sin palabras, sin promesas vacías, solo con la certeza silenciosa de que juntos podían enfrentar lo que viniera. El amanecer llegó con un frío más cruel que cualquier otro de aquel invierno. La nieve ya no era simplemente un manto blanco, ahora era una advertencia tangible, un recordatorio de que la frontera no perdona errores ni debilidad. La cabaña, a pesar de sus reparaciones, crujía bajo el peso del hielo y la nieve acumulada. El viento silbaba por las rendijas de la madera, recordándoles que el aislamiento continuaba siendo absoluto y que la ley, la sociedad, cualquier forma de protección externa, estaba a kilómetros de distancia. Allí, en ese mundo desolado, solo podían confiar el uno en el otro. Los días anteriores a aquel amanecer habían dejado marcas. Los forasteros que habían rondado la cabaña regresaron más decididos. Rumores sobre su aislamiento y la aparente vulnerabilidad del rancho habían llegado a oídos de hombres sin ley, con intención de saquear y demostrar fuerza. Él lo supo por los rastros en la nieve, las huellas que se acercaban y se dispersaban estratégicamente, calculando miedo y confusión. No hubo alarma verbal, solo movimientos medidos, preparativos silenciosos, refuerzo de puertas y barricadas, vigilancia constante. Ella observaba, lista para actuar, cada gesto suyo sin necesidad de explicaciones. Su confianza no era ciega, sino basada en la certeza de que él sabía lo que hacía. Debemos dividirnos, dijo finalmente, con voz firme, pero sin urgencia. Tú cuidas el interior, yo salgo a distraerlos. Ella asintió, sin cuestionarlo. No era miedo, no era sumisión, era comprensión de la necesidad de estrategias concretas en un mundo donde la supervivencia no daba espacio a emociones desbordadas. Cada acción debía ser medida, calculada, contenida. Se movieron en silencio, comunicándose con miradas, gestos mínimos, respiraciones controladas. La frontera les había enseñado que la coordinación podía salvar la vida más que cualquier palabra. Él salió hacia el exterior, usando la nieve como cobertura, desviando la atención de los hombres. Ella permaneció dentro, junto al fuego, observando cada sombra proyectada por las llamas sobre las paredes de madera. La tensión era palpable, pero ya no era una presión incómoda, era vigilancia, cooperación, un acuerdo tácito de que ninguno de los dos podía fallar.
La experiencia compartida de semanas anteriores se tradujo en precisión silenciosa, movimientos sincronizados, decisiones rápidas sin necesidad de hablar, contacto indirecto que garantizaba la seguridad. Un disparo rompió la quietud de la mañana, seguido por un silencio breve y cargado de expectativa. Él regresó con la respiración pesada, pero sin heridas visibles. Sus ojos, normalmente contenidos, mostraban un destello de alerta y cansancio. Ella se acercó, con cuidado, ofreciendo un gesto de apoyo sin invadir su espacio. Él no necesitó palabras, la presión de sus manos sobre las suyas, brevemente, bastó para reconocer que ambos habían sobrevivido una vez más, y que el vínculo que habían tejido era tan necesario como cualquier arma o trampa en el rancho. Durante los días siguientes, trabajaron incansablemente para reforzar la cabaña, asegurar el ganado y reconstruir las defensas del corral. La frontera continuaba siendo hostil, la soledad aplastante, pero su cooperación se había convertido en rutina sólida. Cada acción era una prueba de respeto, cada roce accidental o necesidad mutua reforzaba la confianza ganada con paciencia. Ella ya no presionaba como antes, él ya no resistía con rigidez. Había equilibrio, aunque tenso, como un hilo que sostiene un peso considerable, frágil si se descuida, pero fuerte si ambos lo reconocen. Una tarde, mientras reparaban un techo parcialmente colapsado por la nieve, ella resbaló. Esta vez no hubo susto prolongado ni fuerza drástica de su parte. Él la sostuvo con firmeza, pero su contacto fue contenido, respetuoso. Ella se apoyó en su hombro solo lo necesario para recuperar equilibrio, y sus ojos se encontraron por un instante cargado de entendimiento mutuo. La protección no era dominación, la cercanía no era sumisión, y la elección de permanecer juntos era la más fuerte de todas. Cada acción, cada toque, cada gesto pequeño había sido ganado y consentido. La frontera los había forjado en paciencia, vigilancia y respeto mutuo. El invierno cedió lentamente, dejando atrás nieve derretida y tierra húmeda. El aislamiento continuaba, pero la presión de la soledad había cambiado. Ahora compartían rutinas sin necesidad de vigilancia constante sobre la otra persona, las tareas domésticas, el cuidado del ganado, la vigilancia de la cabaña. Había momentos de silencio, largos y pesados, donde ambos podían simplemente existir en el mismo espacio sin necesidad de interacción. La frontera había enseñado que la cercanía verdadera no requiere palabras, solo confianza y constancia. Sin embargo, la tensión externa aún no había desaparecido por completo. Otros ranchos lejanos reportaban la presencia de forasteros en la zona y la posibilidad de enfrentamientos permanecía real. Él comenzó a entrenarla en la vigilancia, cómo leer las huellas en la nieve, cómo distinguir ruidos de alarma de sonidos naturales, cómo moverse sin alertar a los intrusos. Ella aprendía rápido, no por miedo, sino por necesidad y por el respeto que había desarrollado hacia su juicio y experiencia. La frontera continuaba siendo implacable, pero juntos podían manejarla mejor que separados. Una tarde, mientras ambos revisaban el ganado, ella se detuvo y lo observó con una seriedad que rara vez mostraba. Si algo nos obliga a separarnos, dijo con voz firme, pero no temblorosa, debo saber que no habrá dudas. Él la miró, entendiendo sin necesidad de explicación, en la frontera, la separación podía significar muerte, y la elección de quedarse o partir debía ser clara. Asintió ligeramente, con esa firmeza silenciosa que había caracterizado toda su vida. No hubo promesas románticas, solo un acuerdo tácito de permanencia y lealtad. Esa decisión era más fuerte que cualquier palabra, sobrevivirían juntos, no por deseo, sino por necesidad, respeto y confianza construida con paciencia. La primera verdadera noche de tregua llegó después de semanas de tensión. La cabaña estaba segura, el viento había disminuido, y los forasteros no habían regresado. Ella se movió hacia él, no por presión ni necesidad inmediata, sino por elección consciente. Él no se apartó, sus manos se encontraron con suavidad, medidas, respetando límites, pero ofreciendo cercanía. La frontera había enseñado que la intimidad real se gana con paciencia,
y esa noche ambos entendieron que podían permitirse un espacio de proximidad sin comprometer su independencia ni dignidad. Los días siguientes transcurrieron con rutina sólida y confianza profunda. Cada tarea, desde alimentar el ganado hasta reparar cercas, era compartida y silenciosa. La cabaña se llenaba de movimientos coordinados, miradas que significaban entendimiento, gestos pequeños de cuidado mutuo. La frontera, con toda su dureza, había creado un refugio donde la seguridad y la confianza coexistían. La tensión persistía solo como recordatorio de que la soledad y el peligro continuaban afuera, pero dentro, nadie estaba solo. Una tarde, mientras limpiaban el corral y reorganizaban los suministros, ella se detuvo y miró hacia el horizonte cubierto de nieve derretida. «Nunca pensé que podría quedarme», dijo, con voz baja, «pero aquí, contigo, no siento miedo». Él no respondió con palabras. Solo asintió, con la mirada fija en el ganado, pero sintiendo la misma certeza que ella. La frontera les había enseñado que las palabras podían ser inútiles, que los gestos y la constancia valían más. La elección de permanecer, de cuidarse, de sostenerse, ya estaba hecha. Y esa elección era suficiente. El invierno finalmente se dio por completo, dejando un terreno húmedo, pero transitable. La frontera seguía siendo dura, aislada, sin ley ni ayuda cercana. Pero la cabaña, el rancho, los animales y, sobre todo, la presencia mutua, ofrecían una estabilidad que ninguno de los dos había experimentado en años. La supervivencia ya no era solo individual, era compartida. Cada gesto de cuidado, cada vigilancia, cada toque contenido, se convirtió en un acto de compromiso silencioso, que la frontera aceptaba porque estaba basado en la realidad, no en fantasías. Por la noche, cuando la luz de la luna iluminaba la nieve, ambos se sentaron frente al fuego, las manos entrelazadas, no por romance apresurado, sino por la certeza de que la elección de permanecer juntos había sido tomada y sostenida. No había palabras de amor, no había promesas vacías, solo respiraciones compartidas, calor contenido, y la seguridad silenciosa de que, a pesar de la dureza de la frontera, no estaban solos. Cada uno había traído al otro a un estado donde la supervivencia ya no era únicamente individual, sino colectiva. Cuando finalmente se acostaron, no hubo movimientos bruscos ni impulsos apresurados. Simplemente compartieron la cercanía que la paciencia y la confianza habían construido. La frontera, con todo su frío y aislamiento, había formado un vínculo inquebrantable, elección consciente, intimidad medida, supervivencia compartida. Era un compromiso silencioso, firme, realista, que perduraría mientras la nieve y el viento lo permitieran. Y mientras la noche cerraba el horizonte y el viento golpeaba suavemente la cabaña, ambos sabían que, aunque el mundo fuera implacable y peligroso, dentro de esas paredes de madera y bajo la vigilancia constante de cada uno, ya no estaban solos. La frontera había probado sus cuerpos y sus voluntades, y ellos habían respondido, juntos, con respeto, paciencia y confianza. La luz del amanecer siguiente no traería fantasías, ni celebraciones, ni promesas de un futuro sin desafíos. Traería trabajo, vigilancia, y la certeza de que la vida en la frontera no perdona errores. Pero también traería algo que ningún viento ni nieve podrían arrancar, la presencia mutua, la elección de permanecer, y la seguridad silenciosa de que, al menos dentro de la cabaña, nadie estaba solo. Ese era el verdadero triunfo de la frontera, no un romance rápido ni palabras vacías, sino la constancia de dos sobrevivientes que, tras semanas de tensión, peligro y pruebas, habían decidido sostenerse uno al otro, con respeto, paciencia y una intimidad ganada con sacrificio. Y en esa decisión, la frontera, con toda su dureza, les dio algo que ninguna ley, ninguna ciudad y ninguna sociedad podrían haber ofrecido, un refugio donde la soledad ya no existía.